Esta convocatoria. ¿No se oye? ¿Ahora? Bueno, muy buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria donde vamos a informarles del balance de esta 69 edición del Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida. Y es por ello que me acompañan el alcalde de Mérida, la consejera de Cultura y el director del festival. Yo lo primero que quisiera es felicitar a Jesús Cimarro, al director de este festival, por cosechar estos magníficos resultados que vais a escuchar a continuación, por ese buen trabajo continuado y por buscar cada año esa excelencia, tanto en la programación como en la ejecución de esta joya cultural, un festival que habla de nuestra tierra dentro y fuera de España. Cuando uno trabaja con pasión, cuando uno trabaja con profesionalidad y cuando uno trabaja con gusto por cada detalle, al final los resultados llegan y se hacen visibles, como van ustedes a comprobar cuando el director les traslade algunas cifras de peso. Tenemos la suerte de contar con el Festival de Teatro Clásico más antiguo de los que se celebran en nuestro país y también de que se ha considerado el más importante en su género. Y por su arena han pasado los profesionales más prestigiosos del teatro, actrices, actores, directores, iluminadores, músicos, figurinistas nacionales e internacionales. Y es que son ya 69 ediciones de éxito, 69 ediciones de compromiso con los clásicos, de compromiso con las artes escénicas y, por supuesto, con la calidad. Y sobre todo se ha convertido en un evento popular, en un evento muy esperado, en un evento que tiene una grandísima aceptación por parte de meritenses, de extremeños, de españoles, de amantes del teatro de todos los países. Jesús ha conseguido algo muy importante, que es aunar lo clásico y lo moderno en su programación. Ha conseguido que Mérida sea el epicentro de actrices, de actores y de compañías del primer nivel. Y además ha conseguido demostrar que el rigor en la gestión no está reñido con el éxito, todo lo contrario, son activos que se retroalimentan. Todos sabemos cómo estaban las arcas del festival cuando llega Jesús en el año 2012, tras una gestión ruinosa, con millones de euros de deuda y con una situación bastante crítica que afortunadamente ha cambiado de forma radical gracias a la profesionalidad de Jesús y de todo su equipo. Y Extremadura debería ser también la apuesta de una sociedad que está en permanente cambio, que respeta la tradición, pero que encara el futuro sin miedo. La cultura es un diálogo entre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. La cultura, al igual que las obras que se han representado en esta edición con las gradas llenas, debe ser irreverente y ácida, a veces indomesticable y otras veces mordaz y crítica. La cultura debe hacernos reír, debe hacernos llorar, también debe hacernos pensar. La cultura, desde luego, es la herramienta más hermosa que tenemos porque con ella podemos ver más allá de lo que somos. La cultura, que el Gobierno de la Junta de Extremadura va a apoyar sin matices y trabajará en su excelencia de la mano de los profesionales del sector, ni se censura ni se moldea. La cultura es la expresión más sagrada e irreemplazable de la humanidad. Y Extremadura va a seguir siendo un lugar para la expresión y para la emoción, un lugar para la imaginación y para el compromiso, un lugar para la música, para la literatura, para las artes escénicas, las artes plásticas, para la danza, para el cine y, por supuesto, para el teatro. He sido testigo directo de esa expectación y esa devoción que ha mostrado el público a la programación en esta edición del festival. Una selección con mucho gusto, con profundidad y con valentía. Entradas agotadas, viajes desde pueblos y ciudades, una inmersión en esta tierra que ha ido más allá de la obra representada, visitando la ciudad de Mérida y otros muchos municipios de nuestra región. Y yo quisiera, como no puede ser de otra manera, también reconocer y agradecer la colaboración
y el compromiso del Ayuntamiento de Mérida, del director del festival, de Jesús, y de todos los profesionales que hacen posible un evento de tal envergadura. Como digo, la Junta tendrá ese compromiso firme con la cultura que no admitirá ni grados ni excusas. Quiero darle la enhorabuena a todos ellos. Una sociedad que quiere pisar con firmeza el siglo XXI, desde luego debe proteger a su industria cultural y a sus creadores, porque no somos nada sin cultura, sin raíces y sin voz propia. Muchas gracias a todos. Gracias, presidenta, alcalde de la ciudad de Mérida, consejera de Cultura. Buenos días a todas y a todos. Hoy hablo en nombre de mi equipo y en el mío propio, porque creo que es importante cuando se produce una edición como lo que se ha producido en este año, hay que reconocer que volvemos de alguna manera a lo que fue la prepandemia, a la tranquilidad de cuando el público compra su entrada y viene al teatro con todas las garantías del mundo y disfruta tanto de la comedia como de la tragedia. Satisfechos por los resultados que ahora voy a informar, tanto de crítica, de público, de la respuesta en general de la ciudadanía a la programación de esta edición. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida es un referente dentro y fuera de España y sigue consolidándose como el evento de temática grecolatina, grecorromana más importante del sur de Europa. Evidentemente el más importante y el único de estas características en España, donde agrupa a los mejores profesionales de las artes escénicas y de la música en torno a su programación. Durante las semanas que se ha desarrollado el festival, el público ha respondido en el Teatro Romano y en todas las extensiones del festival, en todos los espacios donde se ha programado las distintas actividades del festival. El balance es positivo y estimulante, y más aún en esta edición que, aunque celebrábamos la 69 edición, son 90 años de la inauguración del Festival de Mérida. 90 años de historia, 90 años de la historia de este país que inauguró Margarita Xirgu, y por eso mismo esa imagen, la imagen del festival de esta edición y su lema, disfruta, vibra, celebra Mérida, ha sido la que nos ha acompañado a lo largo de toda la edición. Los meses que nos han precedido, antes de iniciar el festival, teníamos muy claro que este año la comedia iba a ser el referente de esta edición. Evidentemente la comedia y la tragedia, pero sobre todo la comedia es la que nos ha acompañado a lo largo de la mayor parte de las representaciones. Y quiero agradecer a las compañías el esfuerzo que han realizado, porque estrenar los espectáculos en este teatro no es nada fácil, es una tarea bastante complicada y que se ha podido realizar con éxito en todos los estrenos de esta edición. También trasladar el agradecimiento a todas las trabajadoras y trabajadores del festival. Aquí parte del equipo de gestión del festival y quiero agradecerles el trabajo que han realizado a lo largo de esta edición y a todos los que nos han acompañado en esta edición. Personal de seguridad, taquilla, administración, sastrería, limpieza, es decir, más de 150 personas han sido las que han trabajado en esta edición. Y, por supuesto, agradecer a las instituciones que conforman el patronato del Festival de Mérida. La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida, el Ministerio de Cultura, la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz. A todas ellas y a todos ellos quiero agradecerles
el apoyo y la presencia en el festival a lo largo de esta edición. Han asistido a cada evento, a cada actividad, a cada convocatoria, y su presencia es el reflejo de la sintonía entre la Administración y el equipo del festival. Y por último, agradecer a vosotros, a los medios de comunicación, que hayáis podido, con toda libertad, cubrir la programación de esta edición. Gracias una vez más por el excelente trabajo que realizáis. Y ahora sí, paso a dar cifras, que son las que os interesan. En esta edición han asistido 169.776 espectadores que han disfrutado de todas las actividades del festival. Y es un orgullo decir que en el Teatro Romano de Mérida han presenciado las representaciones 100.821 espectadores, más de 24.000 espectadores más que la anterior edición. Veo que algunos periodistas hacen así con la cabeza. Pues sí, en esta ocasión estamos recuperando las cifras prepandemia, que creo que es importante también reflejarlo, porque los años 20, 21 y 22 han sido unos años complicados y creo que ya por fin empezamos la senda de esa recuperación tan ansiada. Se han producido 15 llenos en el Teatro Romano de Mérida, 15 días de no hay localidades, con la obra Los Gemelos, Las Asambleístas, Las Nubes, La Comedia de los Errores y Salomé. También se ha colocado el cartel de no hay localidades en Medellín y en Caparra, en las extensiones del festival, y prácticamente, aunque no lleno absoluto, también en Regina. Y también en la programación de agosto en Mérida se han producido 9 llenos, 9 días de no hay localidades en la programación off del festival. De los espectadores que asistieron a las funciones de los 5 espacios, 350 han sido beneficiados de forma directa de las medidas de accesibilidad sensorial y 475 de las medidas de accesibilidad comunicativa, programa que ha sido apoyado por la Fundación Caja Badajoz. En esta edición, además de celebrar los 90 años del festival, Correos ha emitido un sello dedicado al Festival Internacional de Teatro Clásico. Por otro lado, en la programación se ha cosechado también otro éxito. Las exposiciones han completado parte de la programación y han acudido 35.792 visitantes a las distintas exposiciones que se han realizado a lo largo del festival. En la nota de prensa que se os adjuntará tendréis el detalle de cada una de las personas que han acudido a cada una de las exposiciones. El pasacalle, la programación familiar, la programación Augusto en Mérida, la programación Cinema Esta, es decir, toda la programación completa de las personas que han acudido a los distintos, el programa de periodismo cultural, el MOJO, las conferencias, el encuentro de creadoras y también la programación que se ha realizado de los talleres CERES en los 20 municipios de Extremadura y que han contado con una asistencia de 453 alumnos, prácticamente el doble que el año pasado. También es un dato a reflejar. El campo internacional del voluntariado también se ha podido celebrar y también el programa de lectura fácil y lectura dramatizada, que han contado con una asistencia de 470 personas. En total, como he dicho, la cifra es muy importante y aquí ahora paso a dar los datos económicos, que también han tenido un récord de recaudación. Nunca en la historia del Festival de Mérida se ha recaudado
tanto dinero. El ingreso de taquilla ha sido de 2.465.361,45 céntimos. Y a falta de realizar el cierre definitivo de estos 2 meses de festival con la gerencia del consorcio del festival, sí podemos adelantar que en esta edición se va a producir un superávit provisional, que en octubre se dará el definitivo, en torno a los 675.000 euros de superávit de taquilla. Datos en repercusión mediática. Este año se han generado 18.177 noticias, divididas en prensa, cortes de radio, noticias de prensa escrita, noticias de prensa digital, que son las que más han crecido en esta edición, y las publicaciones en redes sociales. El valor publicitario de esta repercusión mediática es de 41.608.197 euros y el valor de comunicación es de 124.898.000 euros. No hay campaña que ningún gobierno o ayuntamiento pueda financiar en relación a lo que ha significado la presencia del festival en los medios de comunicación. En esta edición ha estado muy presente en las redes sociales. Es prácticamente uno de los puntales de la edición donde los espectadores y espectadoras han podido saber de la información a través de las redes sociales. A través de las redes sociales y de la información que vosotras y vosotros habéis dado en vuestros medios. Decir que Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn han sumado 76.849 seguidores, un 13,47% más que el año pasado. El perfil de Instagram tiene 21.222 seguidores, lo que supone un 22,95% más que en la edición del año 2022. Y en los 3 últimos meses el contenido del perfil de Instagram acumula más de 2.054.000 impresiones. Datos que asustan y que cuando a mí el equipo me pasa la información de la empresa que nos audita la información sobre redes sociales me deja perplejo. Pero bueno, los que nacimos en la época analógica y nos hemos posicionado en la época digital, nos sorprenden todavía estas cifras que manejamos. Por eso mismo quiero agradecer al público, a las 169.776 personas que han acudido en esta edición, el que nos hayan elegido como evento cultural, como evento social y como evento económico, porque siempre me gusta reflejar los 3 apartados de lo que significa este festival: evento cultural, social y económico. Nuestra premisa, como he dicho antes, disfruta, vibra, celebra Mérida, ha sido el lema de nuestra edición y que hoy cerramos y que creo que ha sido de lo más acertado. Hemos vibrado con los espectáculos, hemos vibrado con la historia que nos han contado y solo queda deciros que nos vemos en la siguiente. Vamos a por la 70ª edición. Muchísimas gracias. Y ahora, si tenéis alguna pregunta. Buenos días. ¿El dato de venta anticipada lo tiene? Sí, la venta anticipada este año ha sido de aproximadamente 30.000 espectadores. El año pasado eran 25, ¿no? ¿Era previsible ese incremento? Sí, porque, como he dicho a lo largo de mi intervención, este año es el año de la normalización. En los números que manejábamos de los años 2017, 2018, 2019, ese incremento de la venta anticipada se produjo y cayó
en los años 20, 21 y 22. 22 ya se recuperó un poco y ya en esta edición ha sido ya, de alguna manera, tocamos madera, el que se ha podido mantener esas cifras que manejábamos en la evolución que tenía el festival antes de la pandemia. Una vez que ya se han jugado la deuda, ¿cómo se reparte lo que denomina superávit? ¿Hay un porcentaje para la administración o las administraciones? No sé cómo queda. ¿Y cuánto se lleva? Igual que estaba siempre. El 95% de este superávit se devuelve a la administración y el beneficio de la empresa es el 5%. Lo mismo que cualquiera de las otras ediciones. Administraciones, quiere decir. En este caso, al consorcio del festival. Parte en proporción de lo que pone cada uno, ¿no? Entiendo. Bueno, ahí ya eso tendrá que ser la administración, pero lo lógico es que este año, por ejemplo, aquí está el gerente del festival, se han hecho reformas en todos los camerinos del festival, es decir, que creo que está muy bien invertido el superávit. Creo que es importante que el festival tenga remanentes para poder afrontar necesidades que tiene el festival. Le quería hacer a la presidenta una pregunta muy sencilla. ¿Tiene ya idea de si el presupuesto que va a poner la Junta para la edición que viene se mantiene? ¿Va a haber alza? ¿Va a haber bajada? Bueno, no hemos sacado la orden de elaboración, que debería haber salido en mayo, y ese dato pues lo tendremos cuando tengamos los datos encima de la mesa sobre los ingresos que nos va a transferir el Estado para poder hacer un presupuesto de forma rigurosa, teniendo en cuenta ingresos y gastos. No te puedo adelantar la cifra, desde luego no será menor en ningún caso. No. Buenas tardes a todos. Lo primero, enhorabuena al señor Cimarro y a todo el equipo del festival por estos resultados y a todos los que han participado en el desarrollo de esta 69 edición. Lo segundo, quiero preguntar a la presidenta, está demostrado que la cultura es un motor económico de Extremadura, que la cultura mueve mucha economía en esta región. Me gustaría saber qué lugar va a ocupar en la hoja de ruta del nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura y si se va a ver reflejado en los presupuestos del 2024, que imagino estáis trabajando en ello. Bueno, yo creo que lo hemos manifestado de forma reiterada, nuestra apuesta por la cultura, por una cultura absolutamente libre, sin censuras, como decía en esta rueda de prensa, irreverente, ácida, crítica, que nos haga vibrar, como dice también el lema, y nuestra apuesta por la cultura de este Gobierno, desde luego, es absolutamente firme y se reflejará en los presupuestos como el resto de políticas que son fundamentales para que avance nuestra región. Pregunta para Jesús. ¿Está dispuesto a continuar después de 2024 con otra nueva edición del Festival de Mérida? Bueno, vamos a preparar la edición número 70 del año 2024. Esperemos que salga bien y a partir de ahí hablaremos. Si todavía me queda un año, vamos a hacerlo bien, vamos a intentar hacerlo bien, que salgan los resultados como han sido en esta edición y hablaremos más adelante, claro. Y María, una pregunta para usted. ¿Piensa sacar posteriormente, después de 2024, la gestión del festival a concurso o cómo tiene usted planeado? Pues se tiene que tramitar como el resto de procedimientos que tiene una administración y lo que deseamos es que sea tan exitosa como Jesús y su equipo han conseguido que sea hasta ahora. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo varias preguntas. Una para Jesús Cimarro, que nos vuelve a recordar, esta es la pregunta de todos los años, Jesús, nos vuelve a recordar cómo se calcula el superávit. Esa primero. Calcula de una forma sencilla. El presupuesto del festival se compone de la parte que la Administración aporta, y que aproximadamente es el 50%, y el otro 50% tiene que salir de la taquilla. Y si no sale de la taquilla, la empresa concesionaria es la que tiene que aportar si se produce un déficit. Y una vez pasado el presupuesto que se aprueba por parte del consorcio, eso que sobra, porque ha venido más espectadores de los previstos, a partir de ahí es cuando sale el superávit de taquilla.
También conocemos que gestionar un festival con las características del de Mérida es complicado, las compañías no realizan obras grecolatinas normalmente, tiene que producirlas el festival o Pentación, el festival en su caso, etcétera. Con lo cual yo supongo, o sea, la programación de la edición que viene ya está más o menos casi por lo menos pensada. Pero lo que quiero saber es porque hemos visto durante los últimos años obras de nuevo cuño mezcladas con obras grecolatinas propiamente dichas. Este año, por ejemplo, la Comedia de los Héroes de Shakespeare, pero bueno, da igual. Pero estaba San Plauto. ¿Esa tónica va a seguir o vamos a ver una Medea, una Antígona? ¿Cómo una Medea, una Antígona? Vamos a ver, va a seguir, entre otras cosas, porque yo en el contrato que he firmado con la Junta, en este caso con el consorcio, una de las condiciones es que hay que estrenar espectáculos que nunca se hayan estrenado. Y la única manera de que haya espectáculos que nunca se hayan estrenado es encargar a dramaturgas y a dramaturgos que puedan escribir sobre la temática grecolatina, grecorromana. Yo creo que esto es uno de los aciertos de la programación, porque nos ha permitido ver otro tipo de espectáculos en las ediciones para que otro tipo de público se acercara al festival. Los textos que quedan de la época romana y griega son muy pocos y hay que trabajar sobre ellos. Y muchos de esos textos están a la mitad o solo son trozos. Entonces, los dramaturgos y las dramaturgas tienen que escribir textos. Y qué mejor que sean personas contemporáneas que cuenten las historias de hace 2000 años con un lenguaje de ahora, con un lenguaje que todo el mundo pueda percibir y que todo el mundo pueda entender, que es un poco lo que pretende este festival, que la cultura grecolatina, grecorromana esté presente continuamente, pero con un lenguaje de ahora. También quería preguntarle a Antonio Rodríguez Osuna, ya que está aquí, si se ha dejado notar el Festival de Mérida en la ciudad, bares, restaurantes, taxis, pernoctaciones. Evidentemente sí, no hay ninguna ciudad de España que tenga un crecimiento económico tan importante como Mérida en verano. Es decir, las ciudades de interior normalmente, por las dificultades que acarrean las altas temperaturas, la oferta cultural no tienen esta oferta que tiene Mérida y evidentemente eso hay que ver las calles, ¿no? Hay otros datos similares que se darán en días, como son los datos de entradas al consorcio de la ciudad monumental, es decir, la gente que viene al teatro también, ya lo dará la Consejería de Cultura, también vienen a los recintos monumentales, también crece el número de pernoctaciones, por tanto, no solamente para Mérida, yo creo que lo ha dicho la presidenta, también para Extremadura, porque normalmente aquel ciudadano que viene de cualquier comunidad autónoma aprovecha para visitar Mérida y seguramente otros lugares. Por tanto, claro que sí se nota y es seguramente no lo es el mejor producto que tiene la ciudad de Mérida turístico ahora mismo, sin duda alguna, y de dar de conocimiento a la ciudad es el Festival Internacional de Teatro Clásico. Muchas gracias. Y también quería preguntarle a la señora presidenta dos cosas. Una es que ha dicho que se tiene que tramitar la cesión del festival. Desconozco cuáles son los procedimientos administrativos, disculpe, que no sé si tiene que ser por un concurso por fuerza o puede ser por medio de una designación directa el futuro. El procedimiento que se ha llevado a cabo hasta ahora ha sido un concurso público. ¿Seguir manteniendo ustedes? Eso vamos a dejar que Jesús siga trabajando con su equipo en la 70ª edición del festival y cuando llegue el momento tramitaremos el expediente y os informaremos convenientemente. Perfecto. También quería preguntarle una cosa de otro tema, no sé si tienen mis compañeros que seguir preguntando sobre el festival. Que vendrán los datos, Jesús, pero ¿cuál ha sido el espectáculo con más público en el Teatro Romano? El espectáculo con más público ha sido Salomé, con 27.000 espectadores. Con 27.000, que lo dije el otro día, os lo digo ahora mismo, 27.257 espectadores. Es el espectáculo que más público ha llevado y luego los que más han llevado han sido La Comedia de los Errores y Las Nubes.
han tenido 15.300 y 15.200 espectadores. Es decir, que son los espectáculos que más han... Prácticamente en 4 semanas han sido casi 60.000 espectadores. Realmente el cogollo del festival es impresionante. Que haya más de 100.000 espectadores en el Teatro Romano es increíble. Yo ya estoy recibiendo mensajes de colegas de otros festivales que me dicen barbaridades porque es que esto supera todas las cifras. Es decir, estamos hablando del teatro más grande de España, con 3.100 localidades, que cuando se llena es impresionante. Lo dice el público, lo dicen los que están en el escenario. Alucinan. Y alucinamos todos. Todo el equipo alucina, porque claro, y sobre todo, con qué respeto el público entra, ve la representación y sale del teatro. ¿Con qué respeto? Pues no solo en el Teatro Romano, sino en todos los espacios donde hacemos las extensiones y otro tipo de representaciones, tanto en la ciudad de Mérida como en los barrios, el programa que en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida hacemos, así que realmente es sorprendente. Y yo le quería preguntar a la señora presidenta que la semana pasada el Ayuntamiento remitió a la Junta, el Ayuntamiento de Cáceres, remitió a la Junta un informe de la Fundación Lumbini que decía que en materia medioambiental el proyecto del Buda enorme es viable por completo en el Cerro Arropez, por lo visto se llama esto. Sí. Ya está, es que yo llevo cultura, entonces a mí estas cosas no me suenan de nada. Entonces, no sé si la Junta ha emitido una resolución al respecto y qué le parece que el proyecto tenga otros pretendientes como Portugal o Japón. Bueno, para empezar, ese proyecto que el Ayuntamiento de Cáceres lo que hace es solicitar información a la consejería competente para ver si es compatible ese proyecto en el terreno que se pretendía ceder por la anterior corporación municipal. No se ha emitido todavía la resolución, tendrá que estudiarse, pero quiero recordar que cuando el alcalde de entonces, Luis Alaya, cede esos espacios o propone esos espacios, lo hace en zona CEPA. Es una zona protegida, tenía la posibilidad de instalarse lo que es la estatua, pero no el resto del complejo turístico, que sería en todo caso lo interesante del proyecto para nuestra región. Nosotros pues actuaremos de la forma más diligente posible, lo haremos con la mayor rapidez para dar salida a este proyecto cuanto antes. Y lo que haremos será, si no es posible hacerlo en el Cerro Arropez, lo que se buscará es otro emplazamiento. ¿Nada más? Lo primero de todo, quería felicitar por los magníficos datos de este festival. Y con respecto a la campaña del virus, en otro orden de cosas, contra la campaña del virus, contra el virus sincitial, que se ha conocido que a partir del próximo otoño se va a llevar a cabo la campaña de vacunación por parte de la Junta. Quería preguntarle, señora presidenta, acerca de por qué ha tomado la Junta esta decisión, porque ha habido algo de polémica, que algunas comunidades sí han tomado esta decisión y otras no. ¿Por qué la Junta sí lleva a cabo esta decisión? Bueno, nosotros en estas materias, como comprenderá, lo que nos dejamos es asesorar por los expertos sanitarios que han recomendado que esa vacunación se inicie en otoño, y lo que haremos será pues eso, seguir las recomendaciones de los expertos en la materia. No le puedo decir nada más que eso. Creemos que es lo más acertado porque así nos lo comunican y es lo que vamos a hacer. ¿Nada más? Pues muchas gracias a todos y a todas.